Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de química con el tema fenómenos físicos y químicos. Ya en las clases anteriores hemos hablado de propiedades de la materia. Ya los clasificamos en generales, específicas, y las específicas en cualitativas y cuantitativas. Ya vimos cada una de esas propiedades. Entonces, hoy vamos a ver los cambios que se presentan en la materia, ¿sí? Entonces, a menudo nosotros escuchamos, nuestro tema de hoy pues es fenómenos físicos y químicos. A menudo escuchamos la palabra fenómenos y lo primero que se nos viene en mente es algún ser fuera de lo común, alguna persona quizás que le hace falta pierna o que le haya salido deforme, ¿no? Sin embargo, en química la palabra fenómeno significa cambios, ¿sí? No es la forma que nosotros lo interpretamos, sino que en química la palabra fenómeno se refiere a cambios, cambio que ha sucedido a la materia. Y ese cambio pues puede ser de físico o puede ser químico. Entonces cuando hablamos de fenómenos químicos o fenómenos físicos, nos estamos refiriendo a cambios en la materia, ¿sí? Nos estamos refiriendo a cambios en la materia. Por lo tanto, cuando hay un cambio en la materia, siempre interviene la energía. Siempre interviene la energía. Entonces, cuando hablamos de fenómenos, ya sea físicos o químicos, lo que estamos refiriendo son cambios en la materia. Entonces, siempre habrá que que intervenir la energía para que este cambio se dé, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir que los cambios que sufre la materia se le conoce como fenómenos, ¿no? A ese se le conoce como fenómenos. Bien, existen tres tipos de fenómenos o cambios de la materia, ¿sí? ¿Cuáles son? Esos fenómenos es fenómeno físico, fenómenos químicos y fenómenos nucleares. Vamos a empezar. ¿Qué son los fenómenos físicos? Aquí en los fenómenos físicos, la materia cambia su apariencia física. Entiendan bien, cambia su apariencia física. O sea, puede cambiar de forma, puede cambiar de tamaño o puede cambiar de estado de agregación. O sea, cuando hablamos de estado de agregación nos referimos a los cambios de estado en sólido, en líquido o en gaseoso, ¿vale? Pero no cambia en su estructura ni en su composición interna, no lo cambia, ¿sale? No sufre cambios en su composición interna, lo único que sufre es cambio en su forma, en su tamaño. Por ejemplo, una hoja de papel, la tenemos extendida, es una hoja de papel extendida. Y si lo agarramos y lo hacemos bolita, estamos haciendo ya un cambio de lo que era una hoja plana a una hoja hecha en forma de bolita. Ese ya es un cambio, ese es un fenómeno. Pero si analizan, ese fenómeno simplemente cambió de forma porque sigue siendo hoja de papel, ¿sale? Entonces, a eso nosotros le llamamos como fenómenos físicos. Ojo, porque de estas explicaciones que yo les estoy dando, jóvenes, de aquí van a poder contestar las actividades que al final los voy a dejar, ¿sí? Entonces pongan mucho atención a lo que estamos diciendo. Otros ejemplos, ya mencionamos el estado de agregación, que son los cambios a estado sólido, líquido, gaseoso, inclusive está dos más, el condensado de Einstein-Bosch y el otro estado que se llama plasma. Pero ya cuando toquemos el tema de estado de agregación, ahí se los voy a explicar con más detalle. Hacer leña a un árbol, ese también es un cambio físico, porque no estamos cambiando la composición de la madera.
era árbol y de ahí se hizo en forma de leña, pero su composición sigue siendo madera. Rodar un balón, es que lo único que está haciendo es tener un movimiento debido a la fuerza que nosotros le aplicamos, pero sigue siendo balón. Fundir un metal, puede ser un metal en estado sólido y al calentarlo se convierte en estado líquido, lo estamos fundiendo, sigue siendo lo mismo, no cambió, lo único que cambió es de estado. Estirar una liga, por ejemplo, también ese es un estado físico, porque simplemente lo que estamos haciendo es estirar. Por ejemplo, maíz, si la tenemos dentro de una cubeta es maíz, pero si lo llevamos a una licuadora o al molino, lo que va a hacer el equipo es, lo va a moler, lo va a despedazar, lo va a triturar, pero sigue siendo maíz, sigue siendo su composición de maíz. Es que no cambió, lo único que cambió es de forma, ¿sale? Bien, ahora, con lo que es fenómenos químicos, aquí tenemos fenómenos químicos. Ya hablamos de fenómenos físicos, ahora vamos a hablar de fenómenos químicos. Los fenómenos químicos también la conocemos como reacciones químicas. Ojo, aquí también la conocemos como reacciones químicas. Es decir, una sustancia se transforma en otra sustancia química diferente. Es decir, aquí sí, su composición interna cambia a otra sustancia. ¿Sí? Cambia a otra sustancia. Ya no es la misma, sino que ya es otro producto, es un nuevo producto. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, quemar papel. Hace rato mencionamos que una hoja de papel la hicimos bolita, era un fenómeno físico. Ahora, si esa bolita la quemamos, estamos haciendo un cambio, pero ese cambio ya es químico porque estamos obteniendo ya carbón del papel. Entonces ya no es lo que era anteriormente, ahora ya es un producto nuevo. A eso se le llama fenómenos químicos. Y ojo, aquí en este fenómeno químico hay desprendimiento de energía, hay mayor desprendimiento de energía que aquí en fenómenos físicos. Aquí en fenómeno físico es muy poco, pero en el fenómeno químico es muy grande. ¿Vale? Bien, ¿qué ejemplos podemos dar? La oxidación. Cuando un clavo lo ponemos a la intemperie, en 2-3 días vemos que se está oxidando. Quiere decir que está reaccionando el metal con el oxígeno. La combustión, el ejemplo que les acabo de dar de la hoja de papel. Putrefacción es cuando la comida se descompone. Entonces, de lo que era anteriormente, se convierte en una putrefacción. Adquiere unos olores muy fuertes, desagradables. ¿Vale? La respiración también es otro de los ejemplos de fenómenos químicos. ¿Vale? Nosotros respiramos el aire y dentro de nuestro organismo, en nuestros pulmones, se hace un proceso de intercambio de reacciones químicas donde nosotros aprovechamos el oxígeno que tiene el aire, el nitrógeno que contiene el aire y expulsamos el dióxido de carbono. Pero ya no es aire, ya es dióxido de carbono. ¿Sale? El crecimiento de una planta, también ese es un fenómeno químico. O la fotosíntesis que se da en una planta. ¿Sale? Ya habíamos comentado que aquí la energía que se utiliza es mayor. Puede ser que utilice o puede ser que desprenda. ¿Vale? Bien. Seguimos. El otro fenómeno es fenómenos nucleares. Este fenómeno nuclear se divide en dos. Pero ¿qué es el fenómeno nuclear? Se da cuando se modifica el núcleo de un átomo. Ojo, aquí se modifica el núcleo de un átomo. Es que aquí puede ser que se acelere a una cierta velocidad para lograr que esto se descomponga, ¿no? Existen dos tipos de fenómenos nucleares. ¿Cuáles? La fusión nuclear, que es cuando dos núcleos atómicos se unen. Ojo, aquí se unen. Dos núcleos atómicos se unen.
para formar uno de mayor peso atómico, o sea, para formar otro de mayor peso atómico. Por ejemplo, la unión de dos hidrógenos. La unión de dos hidrógenos. Al combinar los hidrógenos a una temperatura muy alta, se transforma en helio. Es lo que está pasando a la hora en el núcleo del Sol. Se está quemando el hidrógeno y como consecuencia hay un desprendimiento de helio. ¿Sale? El otro tipo de fenómenos nucleares o fenómeno nuclear es el que aparece desde aquí abajo. Fisión nuclear. ¿La fisión nuclear qué es? Se forma cuando el núcleo se divide en dos. Hay que tener esa diferencia, jóvenes, entre fusión y fisión. Fusión es cuando se unen y fisión es cuando se dividen. Entonces aquí un núcleo de un átomo se divide en dos o en más núcleos pequeños, como por ejemplo lo que hicieron con la bomba atómica. Eso fue un núcleo nada más de uranio y lo hicieron que se golpeara, y ese a la hora de golpearse se golpea dentro de ella varios electrones y esos se fueron tocándose uno a los otros hasta que se formó una extensa cantidad de energía, ¿no? Que destruyó a gran parte de Japón, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Bien, entonces, esos son los fenómenos de los cuales estamos hablando el día de hoy y espero que me entiendan esa explicación, porque las actividades que les voy a enviar por WhatsApp son actividades referentes a esta explicación, ¿sí? Donde ustedes van a decir si es un fenómeno físico, si es un fenómeno nuclear o es un fenómeno químico. Hay que tener muy en claro qué diferencia hay entre ellas. Lo físico no cambia su composición, lo único que cambia es de forma, tamaño o estado de agregación. En químico sí surge un producto nuevo. Aquí sí surge un producto nuevo, ¿vale? Y lo que es fenómeno nuclear, aquí ya estamos hablando ya un proceso mucho más complicado, en la cual ya estamos hablando de un átomo, dividirla o unirla con otro, ¿sí? Entonces, en estos fenómenos hay manifestaciones de energía. En el del núcleo es sumamente más fuerte, más energía. En el de fenómenos químicos es mayor energía. Y en el fenómeno físico podemos decir que son de menor energía. Entonces, a eso, jóvenes, en grandes rasgos, son lo que se refiere los fenómenos físicos y químicos y nucleares. Espero que la explicación les sea clara, espero que le haya explicado lo más que pude, con la idea de que ustedes puedan ya interpretar qué es un fenómeno físico o químico de la materia, ¿no? Entonces, hasta aquí la dejamos, jóvenes. Las actividades se las voy a enviar por WhatsApp, ¿no? Actividades por WhatsApp. Se los voy a enviar, jóvenes. ¿Sale? Van a ser 3 actividades de la misma manera que la pasada. Apóyense de su libro de química si es necesario. Apóyense de esta explicación. Creo que va a ser una actividad muy sencilla porque son ejemplos de fenómenos físicos y químicos y además de fenómenos nucleares. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, hagan su propio resumen, tomen en cuenta los ejemplos que ahí estuve mencionando para que ustedes puedan tener suficientes elementos para poder identificar cuándo es un fenómeno físico, un fenómeno químico y un fenómeno nuclear.
en la próxima clase, jóvenes, ya estaremos hablando de dos propiedades. La propiedad específica, que es densidad, y más adelante estaremos hablando de la propiedad específica, que es el cambio de estado. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los procesos de cambio de estado? ¿Vale? Quizás en propiedades específica, que es la densidad, a lo mejor hagamos una pequeña práctica ahí en sus casas. Cada quien va a hacer una pequeña práctica para poder medir la densidad, ¿no? Y lo vamos a hacer también ejercicios para eso. Pues bien, jóvenes, un saludo para todos. Ojalá que estén bien. Les pido por favor no amontonen sus actividades. Si actividades las tienen atrasadas, por favor comenten, digan, para que no se les amontone. Por favor, jóvenes, evitemos que se saturen ustedes. Con la comunicación vamos a lograr mucho, ¿sale? Hasta pronto, jóvenes.